Bueno, ya estamos resguardados dentro de casa, ya paró de llover, aunque fue una lluvia muy liviana esta tarde en la Ciudad de México, y estamos donde tenemos que estar, en casa. Aunque les voy a decir que yo me he sentido estos últimos días como si estuviera dentro de un gabinete de curiosidades. Y ustedes dirán, pues ¿qué está leyendo? Pues sí, es que he estado leyendo justo Gabinete de Curiosidades, figuras y escenarios del gran escritor Joseph Roth. Y bueno, pues ustedes sabrán que un domingo en el Gabinete de Curiosidades me encontré con ciertas verdades. En el Gabinete de Curiosidades un domingo, ¡ay! Me encontré con un respingo. Un domingo, en De Curiosidades, el gabinete, me encontré con un gafete. El respingo es de la señorita Larisa, reportera de modas. El gafete es de El Congreso, un congreso kafkiano, ya verán ustedes. Y las verdades me parece que me hacen darme cuenta de que nosotros, no somos muy diferentes de aquellos hombres y aquellas mujeres que esa tarde, hace unos 100 años, deambulaban por las calles de París. Aquellos y aquellas que, como nosotros, más parecen los inquietantes. Era un domingo lluvioso frente al Museo Clévin, el Museo de Cera de París. La lluvia caía a ráfagas. El cielo tenía un color amarillo, dándole a todo un ambiente como sulfuroso. Los que deambulaban por aquellas calles parecían figuras más bien fantasmales, aunque también corpóreas, más parecidas a los muñecos de cera que estaban adentro del museo que otra cosa. Aquel domingo era como un vacío. Con ese ambiente era más como si fuera un vacío que se había colado entre el sábado y el lunes. Pero entramos al museo. En el Museo Revin, el ambiente no se diferenciaba mucho del de afuera. Esa agradable continuación del amarillo que se veía en las calles. Adentro del museo, las figuras de la historia eran imponentes, con la autenticidad en sus rostros, en sus levitas, en sus sombreros de copa, en sus trajes. Las sombras que arrojaban sobre el suelo como prueba de su existencia eran imponentes. Incluso hasta las negligencias del sastre en aquellos trajes que cualquier ser humano tendría, allí se veían reflejadas. Si una figura adelantaba el pie, la sombra, las arrugas que se hacían en el pantalón eran más reales que la realidad, los gestos, las papadas. Esa naturaleza se esforzaba en demostrar incluso al más escéptico que la existencia de aquellas figuras era más auténtica, incluso que las de afuera. Bueno, los rostros de los visitantes vivos que estaban ahí paseando en el museo también se mantenían como en el espanto, en el asombro. Había una cierta mudez similar a la de las figuras de cera. Incluso los visitantes hablaban en voz baja, en un murmullo, como si tuvieran miedo de provocar una maldición involuntaria de aquellas figuras de cera, de aquellos personajes del pasado. Pero, simultáneo al temor, también los visitantes sentían una cierta compasión. Aquellos personajes estaban ahí adentro, encerrados. Qué injusticia que sus modelos, al menos los de los vivos,
pudieran seguir en el hermoso aire libre y respirar y actuar en el lado soleado de la vida. Pero, por ejemplo, en la habitación donde falleció Napoleón en Santa Elena, se percibía el aroma de la cera, aunque en realidad la luz provenía de una bombilla eléctrica. Pero uno se quedaba paralizado de veneración ante el doble silencio de la muerte, el metafísico y la imitación. La eternidad misma había quedado suspendida allí eternamente, y el rumor de las alas del ángel de la muerte había perdido su fugacidad para volverse perpetuo, cautivo en aquella habitación. Pero no todo en el museo era así. Por ejemplo, en el Palacio de los Espejos. Allí lo maravilloso no resultaba macabro, sino divertido. Aquella habitación estaba los muros cubiertos de espejos, el techo cubierto de espejo. Había unas columnas cuya función no era sostener el techo, sino multiplicarse a sí mismas hasta el infinito. Durante un rato no se veía nada y después empezaban a encenderse luces, 100,000 lámparas violetas, amarillas, rojas, azules, verdes, y uno se encontraba en un palacio oriental sostenido por columnas transparentes. Después, todo parecía ser un bosque del norte de Europa, y cuando menos te dabas cuenta, ya estabas en los palacios, en aquellas fuentes de la Alhambra. Se hacía el silencio. Mirabas al techo y no era techo, era un cielo azul profundo, plagado de estrellas y cometas. Bueno, esto era fantástico, pero lo que resultaba intolerante en el museo era la realidad de la historia de la humanidad presentada en otras salas. Ver frente a uno la crucifixión de Cristo, el asesinato de Marat o el circo romano. Incluso los políticos contemporáneos ya parecían, tal como se presentaban allí, como imposibles, fantasmales. Pocos de los visitantes al museo se dan cuenta de que en realidad el espanto y el asombro ya lo tenían desde antes de entrar al museo, cuando en algún punto se vieron reflejados en algún escaparate de camino al museo. Salen del museo y allí siguen, deambulando como hechos de cera y escayola, con todos los horrores en el corazón y el alma de cada uno convertida en una cámara de tortura. Afuera del museo seguía lloviendo, con esa lluvia que caía a rachas, con ese cielo amarillo que le daba todo un ambiente sulfuroso, con ese domingo casi perdido entre el sábado y el lunes. Los miles de paraguas bajo aquella lluvia se balanceaban de forma inquietante sobre las cabezas de aquellos que más parecen inquietantes.